Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá estamos otra vez tratando de traerles luz en medio de este día medio gris, ¿no? Tuvimos unos días tan preciosos que nos mal acostumbramos a la luz del sol y volvemos a la normalidad para esta época en la Patagonia, en Río Gallegos, del día gris. Pero venimos para traer luz, para iluminarte, para que empieces a mirar la vida, el matrimonio, la familia, con una luz que irradia, y esa sí que no se apaga nunca, porque es una luz que tiene una potencia, te puedo asegurar, que ilumina hasta lo más profundo y saca todo lo oculto a la luz. Y vamos a comenzar donde dejamos ayer. Ayer habíamos estado hablando acerca de los principios, de lo que era un principio para manejar la sociedad, ¿no? Acerca de los principios y valores que debíamos cambiar para poder tener una sociedad diferente, porque estamos colocando los cimientos de una nueva Santa Cruz, renovando los cimientos de las familias, que son las que conforman a Santa Cruz. Santa Cruz sin la familia no es nada más que una tierra desierta. Vos y tu familia, mi familia, la familia del operador, somos los que le dan vida a Santa Cruz. La provincia tiene vida porque está habitada por nuestras familias. Y habíamos dejado en el principio 3, el cual hablaba ese principio acerca del sexismo, o sea, de la mentira que escuchamos de que parece que el hombre cultural y socialmente es mucho más importante que la mujer, o como que para Dios fuera más importante y más valorable todo lo que el hombre hace y no lo que hace la mujer. Y habíamos dicho ayer que era una mentira, y yo te había contado la historia bíblica acerca de cómo Jesús defendió a la mujer, a pesar de que ella realmente para la época y para la cultura de ese tiempo había cometido un error demasiado grave, que era un adulterio, y en esa época se condenaba con arrojarle piedras hasta matarla. Sin embargo, Jesús no hizo lo mismo, no levantó su mano contra ella y la defendió. Entonces ya ahí cae, con este acto de Jesús, la Biblia hace caer la media verdad que el mundo nos quiere hacer creer, ¿sí? Porque hablamos también de algo tan común que se nombra ahora, claro, porque es un sistema patriarcal, donde el hombre es el que maneja, pero no como que dirige, porque una cosa es dirigir con amor, el esposo que acompaña a la esposa a hacer las compras, por ejemplo, del supermercado, y le dice, déjame mami que yo te ayudo, te llevo la bolsa, a esa idea patriarcal que ya la palabra quiere poner, como que hace que el hombre va adelante y la mujer atrás como una pobre desgraciada o un perrito faldero que lo sigue. O sea, te hace sentir así esa palabra patriarcal, y nada que ver con la realidad. Es una verdad a medias. ¿Que hay mucha violencia? Sí, hay violencia. Pero la violencia no solamente es por un problema patriarcal, la violencia es un sistema que se ha instalado socialmente, pero por otras falencias y otras carencias dentro de las familias, que hacen que hoy el ser humano decida, para poder expresar lo que hay dentro de su corazón, la violencia como un salvoconducto que usar. Está bien o está mal, y está mal, pero por eso es que estoy acá, ¿no? Como para que tratemos de cambiar medianamente los cimientos que le dan vida a esos seres humanos violentos. ¿Y dónde están? En la familia esos cimientos. Entonces vamos a pasar al principio número 4, ¿sí? El principio número 4 es el secularismo. ¿Qué es el secularismo? Y esto que estamos hablando, ¿no? El secularismo destruye el matrimonio y destruye la familia. ¿Por qué los destruye? ¿Qué quiere decir secularismo? Es el principio por el cual yo trato de dirigir los asuntos humanos basándome nada más que por principios derivados únicamente del mundo material, y donde yo busco no recurrir a la religión. ¿Qué significa? Y se define como la separación directamente de todo lo que implique
la palabra religión, que a mí no me gusta la palabra religión, a mí me gusta nada más, es una relación personal con Cristo, más que una religión, porque la religión es algo frío, chato, estructurado. En cambio, una relación personal con Jesús, que es el dador de la vida, es lo que me permite poder ser libre de un montón de cosas. Entonces, el secularismo se define así: como todo aquello que separa lo religioso de los asuntos cívicos y del Estado. O sea, que no permite que nada que forme parte de lo espiritual tenga que ver en cosas de tipo, en soluciones o en juicios de valor cívicos o del Estado. Obviamente que para este secularismo el conocimiento se obtiene exclusivamente por todo lo que son los 5 sentidos, o sea, el oído, la vista, el olfato, el tacto, el gusto, pero nada de esto permite la entrada o mi relación con Dios, porque la relación con Dios es lo que cautiva más mis emociones, lo que cautiva mis pensamientos, aquello que yo puedo sentir por dentro, porque por esto de que ya no habitaré más en templos hechos por manos de hombre, sino que habitaré dentro de esos hombres, dentro del templo de ese hombre que es nuestro cuerpo, habita ese Espíritu Santo que me inquieta cuando yo estoy por tomar una decisión y que Dios me quiere hacer no también. Siento incómodo. Y yo lo llamo como que no tengo paz, es como que estoy corriendo porque me siento angustiado, que eso que estoy por decidir no me termina de cerrar. Bueno, el secularismo a eso no le lleva el apunte. El secularismo se lleva por lo que dice la ciencia, por lo que dicen las cosas materializables, o sea, lo que yo puedo ver, lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo oír, pero no por nada que sea espiritual. Y Dios es espíritu y se relaciona con nosotros a través de nuestro espíritu. Por eso cuando comenzamos a hacer estas charlas, yo hablé de que eras cuerpo, alma y espíritu, pero que hasta ahora, si vos no tenés una relación personal con Dios, una relación personal con Jesús, porque Él es el puente que Papá Dios dejó para que vos te puedas volver a reconciliar con Él. ¿Cómo a reconciliarme? ¿Cuándo me peleé yo con Dios? Todos los días nos peleamos con Dios, por si te interesa saber. Cada vez que vos tomás una decisión sin tener en cuenta el librito de instrucciones, que es lo que Él nos dejó para saber qué está bien y qué está mal, y ya te estás peleando con Dios. Entonces estás tomando decisiones de acuerdo a lo que vos crees o considerás que está bien. ¿Sí? Todos los días tenés para decidir. Y muchas veces, la mayoría de las veces, decidimos por lo que creemos humanamente que está bien. Y no es lo que Dios tenía pensado para vos, quizás. Entonces, yo me relaciono con Dios a través de ese espíritu. ¿Cómo? Cada vez que yo me tomo un tiempo y me siento, por ejemplo, y pienso, medito, muchos le llaman meditar. El budismo le llama meditar, viste que se sientan y están con el om y no sé cuánto, y van a yoga y meditan, y van a hacer yatitsu, una cosa así que también meditan. Son todas artes marciales orientales. Entonces todo eso lo utilizan para meditar. Y con papá es diferente. Con él nos sentamos a tomar un mate y de repente yo agarro la Biblia, me pongo a leer y leo, qué sé yo, leo un proverbio. El libro de proverbios es hermoso porque te enseña, pero te enseña un montón de cosas. De qué está bien y qué está mal. Empecé a leerlo y vas a ver. Hacé lo que yo te comenté, que te busques en tu celular, busca Biblia de lectura según el lenguaje hoy, el lenguaje popular, o Dios habla hoy, y va a ser mucho más entendible para vos. Busca proverbios, sentate, prepárate un buen mate y empezá a leerlo. Eso es relacionarte con Dios. Y empezá a hablar. Al principio te va a parecer que tirás trompadas al aire, como que ¿quién me estará escuchando? Nos pasa a todos.
pero es algo que tenés que aprender, como el que hace Buda, o el que hace Reiki, o el que hace, no sé, tantas cosas. ¿Y por qué todas esas cosas las crees y sentarte a tomar unos mate con Dios no? Si decís que sos cristiano, ¿por qué? ¿Alguna vez te lo preguntaste? ¿Por qué crees en todas estas cosas y te enojas tanto cuando yo me paro ahora a las 5:30 todos los días a hablar con vos de Dios? ¿Por qué te enoja tanto que te hable de Dios? ¿Y no te enoja ir a un parapsicólogo? ¿No te enoja ir a un curandero? ¿No te enoja ir a hacerte Reiki? ¿No te enoja ir a hacer yoga? ¿No te enoja ir a que te tiren las cartas, a un vidente, a la gente que viene de Chile para contarte a ver quién es el malo que te hizo algo? ¿Por qué todo eso no te enoja? Y que yo te hable de Dios en un país que se llama cristiano, a vos te enoja. ¿No será que cada vez que te hablo de Dios te ilumino aquello que no estás haciendo bien? Porque Él es luz. Y también, como somos co-creadores con Él, dice su palabra, no lo digo yo, dice que nosotros somos sus hijos, los que creemos en Jesús, porque el resto es su creación, Él nos creó, pero solamente llama hijos a aquellos que aceptan a su Hijo Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Por qué? Porque Él es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces, si vos querés ser hijo de Dios, los hijos de Dios no nos ponemos mal porque nos hablen de Dios, no nos molesta. Al contrario, porque yo creo que hay sabiduría en eso. ¿Qué más sabio que aquel que nos dio la vida y que nos cuenta cómo debemos usar este cuerpito para que funcione? Entonces, esa es la parte espiritual que no queremos ver. Esa es la parte espiritual que el secularismo no quiere ver. Lo pudimos ver muchas veces, inclusive desde la política, por ejemplo. Yo me acuerdo que la última vez que vi en la Jura de Diputados fueron muy pocos los que apoyaron su mano sobre la Biblia y dijeron que Dios y la patria me lo demanden. No entiendo por qué. Si vuelvo a repetir lo que te digo cada día a las 17:30, si acá, no lo digo yo, es esta la que te dice, la Constitución Nacional, que nosotros estamos bajo el amparo de Dios y que somos una nación cristiana. No te lo digo yo hoy hablándote a través de estos programas. Te lo dice la Constitución Nacional. Y el ejemplo de esos diputados que no dijeron que Dios y la patria me lo demanden. Si somos un país cristiano, no se entiende por qué no pueden decir que Dios y la patria me lo demanden. ¿O será que ya antes de prometer algo prefieren abstenerse? Porque saben qué es lo que van a hacer. ¡Ups! Es para que lo pensemos, ¿no es cierto? Pero no nos vamos a enganchar ahí, vamos a seguir porque tenemos cosas que seguir descubriendo. Y antes de que me olvide, quiero agradecer a Ana María Rodríguez, que me mandó un mensaje y me puso gracias porque yo todo esto no lo sabía y estoy aprendiendo mucho. Así que gracias, Ana María, y aunque haya uno detrás de esa cámara o a través de las redes que este programa le sirva, para mí ya es un montón. ¿Sabes por qué? Porque Dios deja las 99 ovejas por salvar solamente a una. Eso hace el buen pastor. Deja las 99 para salvar a una. Entonces, si este programa sirve para que solamente a uno se le abra la cabeza y empiece a pensar y le caiga el velo de los ojos y nadie le obligue a hacer lo que no quiere, ya me doy por satisfecha. Entonces, esta parte espiritual el secularismo no la tolera. Y la mentira del secularismo es que Dios y la moralidad no son solo más que del ámbito de estudio de aquellos que estén interesados en estudiarlo, pero que para ellos no existe ni Dios ni la moral, sino todo lo que diga el estudio científico. Entonces, para el secularismo, Dios y la moralidad son cosas irreales, son ilusorias. Fíjate que con este tipo de concepto, si para el secularismo Dios no existe, entonces tampoco existe el matrimonio.
Obviamente, Dios no existe, no existe el matrimonio. Entonces, hago lo que quiero. ¿Sí? Entonces no es más que una institución para ellos, una institución humana, sin otro propósito que el que la gente le quiera asignar. O sea, vos dale el valor que quieras darle. No es que Dios le dio un valor y por eso vos entendés que es importante. No, porque ellos no reconocen a Dios. Por eso son secular, se manejan con lo científico, nada más. El sexo, como el matrimonio, pierde todo sentido o propósito más allá de la gratificación personal si pensamos como el secularismo. ¿Entendiste? Tanto el sexo como el matrimonio pierde todo sentido o propósito más allá que el de la gratificación personal. Por ejemplo, hoy Pedrito se quiere acostar con Martita. Entonces, como para él el sexo no es nada más que eso y el matrimonio no está en su diccionario, entonces hoy va, le llena la oreja de cosas lindas a Martita, le endulza bien la oreja, que nosotros las mujeres, para que nos endulcen la oreja parece que tenemos una predisposición, ¿no? Emocional, neurovegetativa y demás. Le endulza bien la orejita, la lleva a la camita y ahí se terminó todo porque él ya sacó lo que quería, que era una satisfacción personal. Eso es el sexo y eso es el matrimonio para el secularismo. De ahí vienen todas las heridas que podemos llegar a tener en nuestro corazón. Por eso es que dije que le hace tanto daño no solo al matrimonio, sino a la familia, porque cuando solamente, o sea, si bien Dios nos dio el sexo para que nosotros disfrutáramos de él, también el sexo nos sirve para ser copartícipes con Dios en la creación de un ser humano, de un hijo, ¿sí? Pero si para mí el sexo es solamente para satisfacción personal, también ese pensamiento secular me hace que yo esté dañando mi futuro familiar. Porque eso lo puedo pensar a los 20, a los 30, aunque hay algunos con 50 que todavía viven en los 20, aunque tienen 50. Pero bueno, siguen pensando de la misma manera. No quiero matrimonio, no quiero hijo y me parece perfecto. Uno tiene la libertad, libre albedrío de elegir cómo quiere vivir. La cuestión es que después tenemos que entender y ser lo suficientemente responsables que todo lo que escogemos tiene consecuencias, ¿sí? Y cuando yo tomo una decisión, tengo que proyectarme a las consecuencias de esa decisión hasta los próximos 10 años. Me puede traer problemas. Es para que pienses ese tips, nada más. Hoy en todo Occidente, este secularismo hizo que los jóvenes opten más por vivir en pareja, que era lo que veníamos hablando. Las clases anteriores opten más por vivir en pareja que en tomar la responsabilidad de querer formar una familia, primero un matrimonio, que es lo que le va a dar la base a la familia. Entonces optan más por irse a vivir juntos. ¿Por qué? Porque lo único que les interesa es mantener una buena vida juntos. ¿En qué sentido? Compartimos viajes, compartimos el techo, somos amigos y tenemos sexo para complacernos físicamente, pero en realidad otra cosa no queremos. No hay ningún involucramiento ni ninguna responsabilidad emocional en la decisión. Entonces el secularismo no solo destruye el matrimonio, sino también a la familia. Una población estable, para mantener, mejor dicho, una población estable, necesitamos mantener una tasa de natalidad, porque esto no es solamente por una cuestión emocional. Las naciones se mantienen cuando hay pibes que nacen. Hablemos a las claras, ¿sí? Cuando mantenemos una tasa de natalidad que esté por encima de los 2 puntos. Cuando la tasa de natalidad está por debajo de 1.3, estamos en el horno, porque esa nación está en peligro de extinción. ¿Y querés que te cuente una cosa? A raíz de todos estos pensamientos del mundo secular,
a raíz de que no es bueno casarse, no es bueno tener hijos, no quiero, ¿para qué voy a ponerme en esa responsabilidad que después a lo mejor no funciona y tengo un montón de problemas legales? Todos estos conceptos con respecto a las leyes que ya también hablé, respecto del aborto y un montón de otras cosas más que no quiero tocarlos porque no quiero herir sensibilidades. Todas esas cosas actuaron en contra de las naciones, del crecimiento de la tasa de natalidad en las diferentes naciones, y por eso hoy, por ejemplo, la tasa de natalidad en diferentes naciones de Europa está por debajo de lo necesario para mantenerse vigentes. Y, por ejemplo, Grecia está en 1.35 de tasa de natalidad. Italia en 1.27 de tasa de natalidad, Francia en 1.87, España en 1.24, Argentina, yo busqué el de Argentina, en 2.25. Todas estas tasas de natalidad son del año 2019, las últimas que encontré. Quizás ahora nosotros estemos ahí o un poquito más bajo, pero no más bajo que 2. Pero sí, por ejemplo, Grecia, Italia y España están en el horno, porque Grecia está ahí, 1.35, pero Italia y España están en 1.27 y 1.24. Si ustedes son asiduos en buscar cosas acerca de los diferentes países de Europa, a mí me gusta a veces, soy un poquito curiosa y busco, y muchas veces he encontrado reportes de Italia donde dicen que se reciben a profesionales de determinadas profesiones, odontólogos, médicos, maestros, bueno, en diferentes localidades o diferentes provincias de Italia. ¿Pero por qué? Italia y España fueron, por ejemplo, en esta pandemia, dos de las naciones que mayor cantidad de habitantes de edad mayor perdieron, ¿sí? Fueron las dos que sufrieron mayor mortalidad de gente adulta, o sea, se han quedado sin el pasado. Los chicos, la gente joven, los niños, los adolescentes, se han quedado sin esos abuelos que le contaran la historia, que le transmitieran de generación a generación la historia de su pueblo, la historia de su provincia, la historia de Italia. Se han quedado sin ello. Entonces Italia empieza a pedir y abrir las puertas a lo mejor para recibir a los hijos o nietos de italianos que estén en diferentes partes del mundo y que quieran tener la nacionalidad italiana o española. ¿Por qué? Porque están teniendo poca tasa de natalidad y tienen que evitar que el país se pierda. La otra vez escuchaba a un abogado hablando acerca de todo lo que era la Agenda 2030, ¿no? Tan conflictiva que en algún momento también lo vamos a tratar. Esa Agenda 2030, de la cual él conversaba, una de las cosas decía esto, ¿no? Cuánto daño había hecho esta ley que pretendieron imponer a nivel global con respecto al aborto y que estaba haciendo que en países de Europa, como los que te nombré, Italia, España, Grecia, haya chicos que el día de mañana no tuvieran la oportunidad de conocer esa parte de Europa como yo la conocía, decía él. Yo conocí una Europa que quizás mis nietos no van a conocer, porque es tan baja la tasa de mortalidad que si no buscan cómo poder superar esta situación y aumentar la tasa de natalidad, y están en peligro de extinción. Bueno, entonces debemos reconocer que estamos inmersos en medio de una batalla espiritual en el plano de las ideas y de las creencias culturales básicas. Nuestra arma, como dije otras veces, no son misiles, no son fales, no son ametralladoras, no son armas nucleares. Nuestra arma es la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Es la que está escrita en la palabra de Dios,
ese librito de instrucciones que Dios dejó para que vos y yo sepamos la verdad de por qué Él nos creó, con qué propósito te creó a vos y a mí, qué propósito tenía Él para la familia y para las diferentes civilizaciones. Por eso dejó muchos ejemplos de vidas, ¿no? De vidas de hombres y mujeres bíblicas que, aunque hayan pasado ya varias generaciones de esas vidas, no hay nada de nuevo debajo del sol. Lo que puede cambiar es toda la tecnología que hemos tenido, como el crecimiento cultural y tecnológico, que el hombre, co-creador de Dios, pudo expandir en esa creación. Pero no hay nada de nuevo debajo del sol en cuanto a la parte espiritual. Es como Dios nos las dejó escrita en la Biblia para que de generación en generación las enseñemos estas palabras a nuestros hijos, para que tengan fuerza en medio de las tempestades, porque no te va a salvar esto que es crecimiento tecnológico o una computadora. Te va a salvar esa palabra de aliento que llega de la mano de papá, de mamá, de un amigo que te ama. No llega de cualquier persona, sí puede llegar a través del celular, porque un amigo lo utilice para darte una palabra de aliento, porque Dios le tocó el corazón y te manda un versículo bíblico. No temas, yo estoy contigo. Yo te tomo de tu mano derecha y te digo, no temas, yo estoy contigo. Y por ejemplo, vos estás pasando el peor momento de tu vida y aparece en el celular esa palabra de alguien que hace un montón que no ves, pero te recibís esa palabra y te das cuenta, tenés que entender que no existen las casualidades, porque la Biblia lo dice, que no hay un solo pelo de tu cabeza ni de la mía que se caiga sin que Dios lo sepa. Lo que pasa que para poder usarte como un instrumento más dentro del medio cultural, muchas veces no te dejan que vos crezcas espiritualmente, porque eso abre tus ojos y te hace ver el mundo desde otro lugar que hoy estás aprendiendo a mirar. Entonces, ¿cuál es nuestra arma? Nuestra arma es la verdad que está en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la Biblia habla, en el Nuevo Testamento narra toda la vida de Jesús. Y en el Antiguo Testamento narra toda la vida del pueblo de Israel, que era un pueblo igual que vos y que yo. ¿Y por qué te comparo con el pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel era el pueblo que Dios eligió en ese momento de relatarse el Antiguo Testamento, pero hoy el Israel espiritual somos vos y yo. Él nos persigue todos los días para que vos y yo no seamos rebeldes, como ese Israel al cual Él había escogido. Y todos los días se peleaba con Dios y se quejaba. Vivía quejándose. Si Dios le decía, salí al desierto y caminá, que yo te voy a mostrar por dónde tenés que ir y te voy a mandar comida, él decía, ¿por qué no me habré quedado en Egipto? Que ahí estaba mejor. Yo laburaba y el faraón me pagaba los 2,50 pesos, que por lo menos me salía la botella de agua y el pequeño pescadito que podía llevar a mi casa. Y Dios le decía, no, pero yo te voy a llevar a una tierra que es mejor que esta, donde vos vas a tener riquezas que yo te voy a dar. Escúchame que te voy a bendecir. Ah, pero Israel era duro, como vos y como yo. ¿Por qué? Porque no hay nada de nuevo debajo del sol. Somos su creación y Él ya nos conoce. Por eso es que estamos haciendo esto. Tratar de recordar las verdades de papá. Pero no solamente es recordar las verdades, sino generar un hábito. ¿Cómo genero el hábito? Transitando esas verdades, poniendo esas verdades en acción. Cuando yo pongo esa verdad en acción, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a transformar mi manera de pensar, porque la pongo en acción. Entonces yo cambio mi manera de pensar, cambian mis asociaciones neuronales, mis patrones de conductas recibidos de mis padres, de la escuela primaria, de la escuela secundaria, de la universidad,
y hoy que yo veo la realidad de otra manera, decido cambiar mi estructura mental generando hábitos nuevos, los cuales están basados en la verdad que Dios me da en su palabra. Entonces tengo que desarrollar el hábito y la disciplina de pensar en todas las cosas del diario vivir con una manera bíblica. Vos vas a descubrir un montón de cosas. Descubrís desde principios de economía en la Biblia, aparte de saber, ¿no? De saber por qué Dios estableció el matrimonio, vas a saber el porqué de los hijos, el porqué de la economía, por qué debemos ahorrar, por qué debemos ser generosos, un montón de cosas. ¿Por qué debes amar a tu suegra o a tu suegro? Bueno, te voy a dejar pensando un ratito ahí y nos vamos a ir a un pequeño corte, a una pausa y después retomamos con el tema. El amor, sentir palpitar la misma sangre, sentir que es uno solo el corazón. Estás en 105.5. Algunos nos escuchan, otros nos miran las 24 horas en FM Popular 105.esenvivo.com.ar. Le ponemos una pausa. Escuchá a los que tienen una propuesta para vos. Inicio de espacio publicitario. FM Popular, radio comunitaria. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Tu radio. Es miembro de la red de Radios Unidas Argentinas. Un espacio plural, donde confluyen radios de todo el país, Latinoamérica y España. Tu radio es parte de Radios Unidas Argentinas. Radios Unidas Argentinas. Gallegos está de fiesta. Gallegos está de fiesta, porque en Popular 105.5, de 9:30 AM a 13, comienza Las Mañanas de Argota. Las Mañanas de Argota. Noticias, actualidad, política y los monólogos que marcaron un antes y después. Las Mañanas de Argota. Con entrevistas en un mano a mano, como siempre les gustó. Todo esto de la mano de la agencia Telam y más de 40 diarios digitales en cadena. Porque programas hay muchos, pero tu programa solo uno, de lunes a viernes, en Popular Comunitaria 105.5 y El Quinto Poder, donde las noticias no son una película de Netflix. La Barriada ya tiene su parada de taxi las 24 horas. Radio Taxi Glaciar SRL, sobre la calle 38, esquina 17. Si usted tiene Movistar, marque 29 66 62 03 23. Con la compañía Claro, 29 66 56 96 40. Con la compañía personal, 29 66 51 32 75. Radio Taxi Glaciar SRL, en el barrio Bicentenario, las 24 horas. Cámara de Autotransporte de Cargas, Servicios y Logística de la Patagonia Sur. Cursos Linti, licencia de transporte interjurisdiccional para cargas generales y mercancías peligrosas. Cursos de manejo defensivo de flota liviana y flota pesada, homologados para la industria petrolera y minera. Informes al teléfono 29 66 54 48 75. ¿Te olvidaste de la torta? ¿Te olvidaste de la torta? No te preocupes. Caramelo de chocolate.
Comunicate con nosotros y lo solucionamos. Todo casero. De Gladys Cruz. Tortas de bizcochuelo, de hojaldres, tortas de casamiento, de 15 y mucho más. Además, te recomendamos las tortas mixtas. Llámanos al 2966 72 23 35. Tomamos pedidos con anticipación y disfruta los sabores recorriendo tu paladar. Trabajamos con todas las tarjetas. Reparto sin cargo. Todo casero. De Gladys Cruz. Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. Qué lindo eres tú. Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. El próximo fin de semana no te pierdas una nueva transmisión del equipo Puesta a Punto, transmitiendo en vivo desde cada autódromo para la Red Federal de Automovilismo. Seguinos en nuestras redes sociales para ver los horarios y para informarte de todo lo que pasa en el deporte motor. La escena queda lista. Este fin de semana, con una nueva fecha del turismo carretera, somos Puesta a Punto. Somos todos. Vas a olvidar. JJ Lubricantes. JJ Lubricantes. Nos cambiamos de lugar para una mejor atención, al frente del centro administrativo del barrio San Benito. Filtros de aire, aceite, combustibles, repuestos en general y lo que no está, lo pedimos. Las mejores líneas en anticongelantes. No dudes en consultar. Si tenés problemas con tu automóvil, estamos en calle 34 y 17 del San Benito. Teléfono 2966-660383. Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina. El dial está podrido de emisoras. Es tanto el dolor de no saber qué escuchar, que eso nos lleva al desconcierto, a la desolación y hasta al desánimo. No estás solo. Somos un grupo radiofónico que